Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Parenca, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hoy nos sentamos con Sergio Nava para hablar del Rayo Vallecano, un equipo que está en descenso, que tiene el club un poco en un momento un tanto convulso y que había que sentarse para hablar y que mejor que un experto como Sergio. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí y bueno, hablar un poco sobre el Rayo Vallecano y la situación que está atravesando en estos momentos, que no está siendo nada fácil. No es la primera vez que vienes. Para la gente que veía este canal ya cuando era un podcast hace unos meses, casi un año, ya viniste en su momento, ya hablamos del Rayo. Así que bueno, espero que esto ya vaya siendo un poco como tu casa también. Sí, aquí, bueno, ya sabes que conmigo puedes contar para lo que quieras. Sí, a gusto. Bueno, en cualquier caso, si alguien viene aquí y no conoce a Sergio, dejaremos las redes sociales en la biografía, claro está. Y si ya de paso, después de seguir a Sergio, le das a suscribir en este canal, pues oye, mejor que mejor. Vamos a hacer dos partes en este vídeo para que lo entienda la gente. Primero hablar del tema futbolístico, de cómo está la plantilla, un poco los fichajes, qué le está faltando para salir de esa zona del descenso. Y después hablar un poco de todo lo institucional, cómo está el campo, la ciudad deportiva y unos cuantos temas más que tenemos que tocar. Así que, si te parece, empezamos por la primera, el tema futbolístico. ¿Qué ves que le está faltando al Rayo Vallecano respecto al año pasado para no estar tan abajo? A ver, respecto a la anterior temporada, tampoco estoy viendo tanta diferencia en cuanto al estilo de juego porque es el mismo Sí. entrenador, la misma base de jugadores y realmente como tal, pues no se está notando gran diferencia. Lo que a lo mejor, pues el nivel de los otros equipos ha subido, también claramente la carga de partidos, quieras o no, también se nota, jugar una competición más que el Rayo Vallecano no está acostumbrado, hacía pues 25 años que no clasificaba a competición europea y eso quieras o no también te influye bastante. Sí que es cierto que ahora en Copa del Rey pues ya le eliminaron contra el Alavés y ahora hasta marzo, que no juega con Conference League, pues tiene este tramo en el que solamente juega Liga. Pero yo creo que es eso, realmente en cuanto a diferencia, la pasada temporada no es tanta porque más o menos, como digo, son las mismas bases y el estilo de juego es bastante parecido, por no decir igual, porque le entrena el mismo entrenador que es Íñigo Pérez. A mí me parece difícil de explicar lo que le pasa al Rayo a nivel futbolístico, porque es lo que tú dices, es una plantilla muy parecida a la del año pasado, prácticamente la misma con Alemão, es el mismo entrenador, es la misma idea, parece que sigue habiendo convicción y se sigue creyendo en el entrenador, me refiero desde la plantilla, porque así se lo ha ganado Íñigo Pérez, y me parece difícil de explicar por qué ahora mismo está así el Rayo Vallecano. No sé si tú crees, por ejemplo, que la plantilla está notando el extra de esfuerzos que está teniendo este año y que quizás a la propia plantilla le falta algún efectivo para poder paliar esto. Sí, a ver, es lo que comentes, lo que he dicho, que quieras o no, tener una competición más y más jugando jueves, domingo, cada cierta semana, te acaba cansando y cargando la plantilla. Yo creo que a lo mejor es lo que dices, el mercado de verano sí que es cierto que me pareció un poco flojo, viendo un poco la plantilla que tenías y ya que la pasada temporada, quieras o no, la vimos un poco justa y más esta, que juegas tres competiciones creo que a lo mejor la falta de refuerzos en el mercado de verano es lo que más ha condenado a esta temporada. O sea que sí que es cierto que, como digo, el estilo de juego es el mismo y toda la base es la misma, pero a lo mejor habría que en el mercado de verano, me repito, hubiera sido pues reforzar un poco más la plantilla, porque sí que es cierto que Matías Agumbau, que se te va a hacer y lo vuelves a traer, fichas a Alemão, pero a lo mejor te falta algún jugador más en el central, que sí que es cierto que traes a Luis Felipe, pero teniendo en cuenta que es un jugador que se lesiona bastante, otro central no hubiera venido mal, centro del campo sí que es cierto que está algo despoblado, y luego pues punta, como he dicho, fichas Alemão, pero a lo mejor algún delantero más no hubiera venido mal. Sí que le estamos viendo al Rayo en algunos partidos bajar en algunos partidos en la segunda parte o quizás llegar un poquito más cansado al final de los partidos. Es verdad que a mí la apuesta de Alemão al principio me gustó, ya no tanto la apuesta, sino cuando empezó a jugar creo que al principio dejó mejores sensaciones de lo que viene dejando últimamente, pero en este aspecto de los fichajes, ¿qué te parece la llegada de Carlos Martín e Ilías Acomag? Bueno, el mercado invernal yo creo que era una ventana bastante importante para la directiva del Rayo Vallecano para reforzar una plantilla que, como he dicho, pues está bastante justa
para ahora. Sí que es cierto que jugar dos competiciones, pero igualmente sabes que va a ser exigente, sobre todo con Conference League es algo más exigente que Copa del Rey porque tienes que desplazarte más, juegas un jueves y después el domingo tienes que volver a jugar y es bastante más exigente que Copa del Rey. Así que yo creo que los dos fichajes, Carlos Martín me parece un buen refuerzo, sinceramente no lo había visto mucho, pese a algún que otro partido en la cantera del Atlético de Madrid. Y luego Ilías Akomach me parece un jugador que va a ser bastante importante para esta segunda vuelta para el Rayo Vallecano y que lo más seguro lo note. De hecho, el otro día ya fue titular. En su debut contra Osasuna dejó muy buenos detalles y creo que va a ser un jugador bastante importante porque es un perfil muy diferente a lo que venía viniendo ver en la banda del Rayo Vallecano. Y como digo, será lo más seguro un jugador determinante para el equipo vallecano en esta segunda vuelta. Mira, creo que has dado en el clavo con el tema del perfil. Creo que es diferente a lo que puede representar De Frutos o Álvaro García o Fran Pérez, incluso a Carlos Martín. Yo creo que representa una cosa diferente a lo que representa Elías. A nivel de expectativas, no con los fichajes, sino con el equipo en Liga y en Conference, o a nivel de nervios, ¿cómo está el tema allí en Vallecas? Hombre, a ver, viéndote pues la pasada temporada en estos momentos en la tabla alta y ahora en puestos de descenso, quieras o no, se te mete un poco el miedo en el cuerpo porque ayer justo vi un dato que llevaba el Rayo 171 jornadas seguidas en Primera División sin pisar el descenso y es mucho tiempo, no sé si eran 4 años y medio sin pisar la zona roja de la tabla de la máxima competición española y es una sensación que hacía mucho que el Rayo Vallecano no la vivía. En los últimos años el Rayo Vallecano pues ha vivido muy buenos momentos y a lo mejor se te olvida pues otra época que por ejemplo el Rayo Vallecano sufría mucho más por mantener la categoría y ahora te ves en una situación pues que quieras o no preocupa pero que ya ha vivido en otro momento. Así que, como digo, viene de unos buenos instantes en la carrera, bueno, en la etapa de Íñigo Pérez, el Rayo Vallecano, y ahora pues toca remar todos juntos y darle la vuelta a una situación que, como digo y repito, en los últimos años no está siendo normal, pero en la historia en general del Rayo Vallecano es algo bastante común estar en estos momentos. Sí, me parece el dato que has dado de las más de 170 jornadas sin pisar el descenso, que habla muy bien del trabajo de Íñigo Pérez y de Andoni Iraola anteriormente, porque como tú bien dices, lo normal es que el Rayo en algún momento vaya pisando el descenso, bueno, pues por también no sé, pues el tamaño de equipo o de club que es, que creo que, bueno, entra dentro de lo normal, al menos en su historia así lo ha vivido. Que haya pasado tanto tiempo fuera del descenso, con tal y como está el club, es prácticamente un milagro. Quería traer a alguien que viviera de cerca el tema, porque desde fuera, ya no solo el estadio como está, que el césped, creo que en la última jornada lo vimos y estaba en condiciones deplorables, cómo está la ciudad deportiva, cómo leemos que los jugadores se tienen que ir a otros sitios a entrenar, el tema del agua caliente en Vallecas. Si nos puedes hacer un resumen de cómo está el club por dentro o cómo lo veis vosotros, porque desde fuera choca bastante. Desde fuera y de dentro. Es algo que, bueno, con Presa tampoco es algo nuevo porque es el pan de cada día, pero sí que es verdad que los últimos días están siendo bastante duros y ya no solo por en general el club, sino también por la propia plantilla que lo vive el día a día. Es una situación muy preocupante que al fin y al cabo, pues el propio cuerpo técnico, la propia plantilla pues vive en sus carnes y quieras o no te acaba quemando. Sí que es lo que se suele decir, es un equipo humilde de barrio, pero hay unos límites. Es Sí, lo sí. que pues hemos estado escuchando mucha gente su relato en las últimas semanas. Y es que es eso, hay humildad, es un equipo de barrio, pero hay una cierta línea que no se puede pasar y unas mínimas características que tiene que tener un club de primera división como es el Rayo Vallecano. Ya puede ser lo humilde que tú quieras, que agua caliente tienes que tener, un mínimo de condiciones para el equipo visitante que te viene, para tu propio equipo, luego la ciudad deportiva, que un equipo de primera división tenga que coger el coche e irse al campo de al lado y entrenar, me parece una completa vergüenza.
y esto pues la culpa, aunque Raúl Martín Presa quiera lavarse las manos, es suya porque tiene que tener unos cuidados mínimos que hemos estado viendo que no tiene. El campo contra el partido contra Osasuna Sí. me parece vergonzoso y es una imagen no solo para el club, sino en general para la liga. Ya no es una cosa del propio equipo rayista, sino en general para la imagen que da la máxima competición española afuera del país y en el propio país, claro. Es que a mí me sorprende también, sin querer quitarle ninguna culpa a Presa, me parece sorprendente que la liga permita cómo estaba el césped en el partido entre el Rayo y Osasuna, porque realmente fue una auténtica vergüenza. Quería hacer un poco una lista de cosas que demuestran o que hacen que podamos decir que el club es un milagro que esté donde está a nivel deportivo. Hemos hablado del estado del césped, del tema de el tratamiento a los equipos visitantes. La ciudad deportiva no se puede entrenar muchas veces. ¿Qué más cosas que no vemos están en el día a día de los jugadores? Bueno, pues es eso realmente, es que te tengas que ir de tu propia ciudad deportiva porque no tenga unas condiciones mínimas el césped para poder entrenar y ya luego pues el agua caliente que hemos comentado y luego volviendo al tema visitantes, desde hace pues 2, 3 jornadas me parece el Rayo Vallecano tiene una valla que limita entre la afición visitante y la otra afición del Rayo Vallecano porque desde hace nada, como digo, la liga no había metido mano hasta que tuvo que finalmente tomar medidas y tener pues una zona visitante, un campo que no tenía desde hace bien poco. Luego volviendo, lo que viven los jugadores pues es un poco lo mismo, unas características y unas instalaciones que no son de un club de primera división y ya no es solo el campo como tal, es como hemos dicho la ciudad deportiva y también no solo el primer equipo, sino el filial, Claro. el equipo femenino, las categorías inferiores que no tienen unas condiciones, como vuelvo a repetir, mínimas que tiene que tener una cantera o un filial de un equipo de este tamaño. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo que, siguiéndote a ti y a más gente del Rayo, veo en redes sociales, me parece una cosa, bueno, milagrosa que esté en primera división, que esté jugando competición europea el Rayo Vallecano. Ya por acabar, el último tema que quería tocar, que es verdad que no te lo he mencionado, pero bueno, entiendo que estarás pues superpuesto al día, que es el tema del estadio. ¿Qué debate hay? Parece que Presa se lo quiere llevar, que en la afición nadie se quiere mover de Vallecas. ¿Qué parece que vaya a pasar? Pues ahora mismo yo creo que ni la propia Comunidad de Madrid ni el propio presidente lo saben, o sea que yo mucho menos, y No, espero claro. sinceramente que el campo se quede en Vallecas y de momento es lo que parece que será, porque Ayuso salió no hace mucho a decir que el campo no se iba a mover y que iba a tener ciertas reparaciones. Luego, en el día de ayer, el césped se estuvo cambiando, que no lo he comentado, pero para el partido de Oviedo habrá un nuevo césped y esperemos que esté bastante mejor que en el partido contra Osasuna. Y luego también salió no hace mucho un proyecto de un grupo de arquitectos que decían que se podía girar el campo Sí. y poder ampliar la capacidad y un poco en general la imagen del campo. No sé hasta qué punto saldrá eso adelante, si todo irá para buen puerto y se hará eso, porque sinceramente el campo no sé si ampliaría casi 10.000 espectadores más, luego tendría un biomarcador en condiciones y tendría pues ciertas cosas que aunque parezca que tiene que cumplir todos los clubes de primera división, pues el Rayo Vallecano, como podemos comprobar, no las cumple para nada. Y bueno, volviendo a lo que creo, pues de momento, como digo, el campo no se va a mover, la afición, su postura es bastante clara y vemos a ver, pues en los próximos, no te diría meses, porque en los próximos meses, sinceramente, no creo que vayamos a tener respuesta, pero en los próximos años veremos hasta dónde llega, pues Presa su idea, luego lo que quiere hacer la Comunidad de Madrid y luego, pues la parte de aficionados, la idea está clara y es que no se mueva del barrio. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir teniendo noticias seguramente en próximos meses o próximos años sobre este tema, porque hay una mini guerra abierta en el Rayo Vallecano sobre este tema. Esperemos, ojalá, aunque no hay ningún motivo para la esperanza,
que todo esto de lo que hemos hablado vaya cambiando y vaya mejor, porque al final lo que va a pasar es que repercuta a nivel deportivo en los jugadores y eso sí que puede ser peligroso. Sí, sí, a ver, de momento el club tira para adelante, sí que es cierto que está teniendo, no te diría suerte porque David Cobeño está haciendo un buen papel en la dirección deportiva y está pues manteniendo a piezas fundamentales como Ratio en verano y ahora pues en invierno también se querían llevar a diferentes jugadores y de momento pues la plantilla se va quedando y se van manteniendo piezas importantes como de Frutos, como Álvaro García, entre otros, que sinceramente, pues sin ellos el club a lo mejor estaría en otra situación totalmente diferente. Y no te diría que es suerte, pero sí que, bueno, se han juntado diferentes factores, como también, por ejemplo, Íñigo Pérez, que te ha salido bien, que apostaste la temporada pasada, hace 2 temporadas, te salvó del descenso y después te lleva a Europa. Y luego, pues que los jugadores, como digo y repito, se entienden a la perfección y más que un equipo te diré yo que es una familia y que se nota sobre todo en estos momentos malos en los que estás en el descenso y que saben que van a darle la vuelta a la situación y que lo más seguro y espero y deseo que sea así. Yo creo también, si tuviera que apostar, que el Rayo Vallecano no va a descender y que lo más probable es que vaya despegándose poco a poco de esa zona del descenso porque me parece un mejor equipo que unos cuantos de los que están por delante. Sergio, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias y es un placer, como he dicho antes, venir aquí a hablar sobre todo el Rayo Vallecano y que ya sabes que puedes contar conmigo con lo que quieras. Perfecto, la siguiente vez que hablemos seguro que hablaremos de un Rayo más arriba o quién sabe haciendo una previa de semifinales de Conference League, por ejemplo, o incluso de la final. Si tú que estás viendo este vídeo has llegado hasta aquí y te ha gustado, oye, te animo a que dejes un like, que te suscribas y que nos vemos en el siguiente. Agur.